Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo a este octavo programa de Hay Salida, del podcast de actualidad política que sacamos semanalmente en Coine TV. Me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, yo voy a recordar lo de siempre, que la gente que le guste nuestro contenido, que le guste o que le interese, ¿no?, las luchas que traemos, la gente que tiene un conflicto, que está luchando en Aragón, que está tratando de defender lo suyo y aquí tratamos de darle voz y explicar esos conflictos, le guste que lo que hacemos, pues que se suscriba, que nos comparta, que se lo diga a sus familiares y amigos que crean que le puede interesar el tipo de contenido que hacemos, porque esa es la única manera que tenemos de llegar a la gente y que lo hacemos para que se den a conocer esas luchas. Ese es nuestro papel Exacto. y por eso nos gustaría compartirlo. Así que cuéntame, Laura, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos de entrevistado a Paco Iturbe, que es el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón para la lucha contra la unión de las estaciones de esquí que destrozaría la Canal Roya en el Pirineo aragonés. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido por algunas de las noticias de esta semana, si te parece bien. Eso es, vuelven las noticias semanales, que la semana pasada no pudimos hacerlo porque tú no pudiste estar por motivos No, laborales, te echamos en falta. estaba por las capitales, bueno, por la capital del reino. Entonces, nada, antes de empezar con las noticias, dos comentarios para ir actualizando un poquito las luchas laborales que vamos siguiendo aquí. Es que los bomberos de Sarga, los cuales protagonizaron el anterior programa en el que yo no estaba, siguen de movilizaciones. Dejamos aquí en la pantalla el cartel para que estéis atentos y acudáis si podéis y lo difundáis. Y que Y les por otro lado, deseamos mucha suerte. exacto, sí, sí. Y por otro lado, los trabajadores del transporte sanitario de Aragón también siguen con su campaña de movilizaciones, han estado en diferentes lugares de Aragón y próximamente se concentrarán en la sede de Aragón Televisión para protestar porque no les deben hacer ni puñetero caso en la nuestra querida televisión pública. Eso es. Entonces, si te parece, me repito mucho con el si te parece, pero vamos ya a empezar, con alguna de las noticias. Bueno, esta semana se celebra el 85 aniversario del bombardeo de Alcañiz, cuando la aviación italiana aliada de Franco atacó el Bajo Aragón. Es que el Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha un nuevo ciclo de actividades con motivo del 85 aniversario del bombardeo de la ciudad durante la Guerra Española, con el objetivo de convertir la localidad en un referente de la memoria democrática en Aragón este mes de marzo. Está lleno de actividades conmemorativas como charlas, debates, obras de teatro, exposiciones. Y bueno, Guillén, tú que te pilla un poquito más cerca, ¿quieres contar un poquito de qué va esto y ponernos en contexto? Bueno, yo me alegro de que el Ayuntamiento de Alcañiz, con el alcalde Urquizu del PSOE, esa figura tan relevante en el PSOE de Aragón, estén haciendo porque se visibilice la memoria histórica del bombardeo de Alcañiz, porque de verdad es un episodio que hasta hace unos años apenas se conocía. Yo me acuerdo que hace 10, 12 años era algo que, bueno, igual conocía la gente del pueblo, la gente de la zona, pero no era algo para nada conocido, ni siquiera la propia gente del pueblo sabías que había habido cosas, que había habido bombardeos, pero no conocías las dimensiones reales, porque ya sabes cómo es esto, las cosas de la guerra, por la derrota del bando republicano, pues todo el mundo se cayó lo que había sufrido, se cayó lo que había pasado y al final lo que pasa es que no se sabe, se queda como una desmemoria colectiva, por eso es necesaria la memoria democrática. Fue a raíz de un libro, de una investigación del historiador local de Alcañiz, José María Maldonado, que sacó un libro, creo que se llamaba Bombardeo de Alcañiz, el bombardeo olvidado o algo así. Ese libro hizo que mucha gente, pues que por entonces que ya empezábamos a militar, que yo era joven, pero accedía a esa información y dije, hostia, es que aquí ha habido un bombardeo que resulta que lo han hecho la aviación fascista de Mussolini, que envió Mussolini y los italianos a luchar por Franco, y se cargaron 500 personas en Alcañiz. Y se cargaron 500 personas con suerte, porque justo ese día mucha parte de la población de Alcañiz estaba en el campo, porque era temporada de salir al campo, de hacer labores de campo, y mucha gente del pueblo estaba fuera. Y gracias a eso solo murieron 500 personas, el pueblo quedó devastado, pero esas personas, estamos hablando de un número que es superior al bombardeo de Guernica. Guernica tiene mucha
mucha como mucho marketing, se conoce mucho con razón, pero es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando empezábamos a reivindicar esto, que además un grupo de personas empezamos en su día a hacer actos el día 3 de marzo, que es hoy cuando estamos grabando esto, a conmemorar lo que había pasado, porque es que verdaderamente estaban las niñas, las mujeres en la fuente del pueblo y les cayeron las bombas directamente, reventaban las casas y el pueblo quedó reventado, y a la semana, a los días, entraron los propios fascistas desfilando por Alcañiz, ¿no? Cuando ya empezó a avanzar el frente. Por tanto, es interesante que se avance en la memoria democrática y que se visibilice como lo que fue, ¿no? Una gran masacre, que otra de tantas que sufrió el pueblo aragonés por el avance de los fascistas, y que no debe quedar en el olvido. Bueno, siguiente noticia, ahora nos vamos a Zaragoza, y es que este domingo, 5 de marzo, se vuelve a celebrar, ahora sí que sí, con todas las al 100%, la Cincomarzada, que llevaba 2 años, que entre el COVID y el año pasado, que se celebró como un poco a medio gas por aforo y un montón de medidas, no se había vuelto a disfrutar como se conocía pues desde 2019. Y aquí titula la info que la Federación de Barrios de Zaragoza y más de 40 colectivos se preparan para una Cincomarzada sin restricciones. Bueno, yo creo que son las fiestas populares más conocidas de Zaragoza, ¿no? Que más la gente disfruta y en la que hay un montón de colectivos, de asociaciones súper diversas que se juntan. Bueno, a mí me gusta un montón, no voy a poder ir este año, me da mucha pena, pero me gusta un montón y estoy muy contenta de que se pueda volver a celebrar. Pero creo que tú tenías algo que decir sobre esto, porque no todo es tan bonito como parece. Hombre, yo que no soy de Zaragoza, siempre me ha gustado mucho cómo se vivía popularmente esta fiesta, que de hecho, lo que dices, es la única fiesta popular, porque el pilar La única popular laica, no hay... ¿no? O sea, Sí, o sea, es algo civil, o bueno, sea, San se conmemora... Jorge también, no sé tanto. De todas maneras, lo que no entra nadie, digamos, a organizarlo, no lo organiza el ayuntamiento, lo organiza asociaciones vecinales, que es como se recuperó, digamos, la fiesta y la fecha. Y siempre ha sido, pues eso, la fiesta como que organiza el propio pueblo, y ese elemento popular se ha querido ir erosionando, yo creo que con el tiempo, en los últimos años, en los últimos 10 años, y precisamente lo que se ha hecho ha sido erosionar mediante leyes cada vez más restrictivas. Pues, ¿qué pasa? Que si antes la gente pues iba ahí pues con su bebida, con su comida, cocinaban, no sé qué, igual que pasa en San Juan, igual que pasa en muchas otras fiestas, que se ponen una serie de normativas, que muchas vienen del ayuntamiento, de los diferentes gobiernos que ha habido, pero muchas otras vienen también de la DGA, y lo que se acaba haciendo es prohibir absolutamente todo en nombre de una normativa súper restrictiva que parece que está para proteger al ciudadano, pero es mentira. Para lo que está es para que las pequeñas asociaciones no puedan hacer sus actividades ni financiarse en las fiestas populares, y que solo las empresas que tienen los recursos para conseguir las licencias y los requerimientos técnicos necesarios puedan, con esos recursos económicos, acceder, con lo cual deja de ser una fiesta popular. O sea, es la normativa la que se está cargando todos los espacios de fiestas populares existentes, porque se persigue punitivamente a través de multas todos aquellos elementos que la gente lo puede hacer por su propia cuenta, de manera autónoma, sin pasar por una empresa. Estamos en lo de siempre, mercantilizarlo todo y así acabar con las fiestas populares. Yo me alegro de que la Federación de Barrios y de que las asociaciones de Zaragoza intenten mantener la fiesta, pero es que el contexto es muy adverso, porque cada vez es más y más difícil sacarlo adelante. La Cincomarzada, pero estamos hablando de festivales en los pueblos, estamos hablando de las noches de San Juan, las hogueras, todo lo que tenga que ver con algo que... Y, ¿no? También, estos años Sí, en Pilares también pasa algo parecido con las barras populares. exactamente. Todo lo que se salga de los márgenes mercantiles, digamos, todo eso cortado de raíz. Y es lo que hay. Muy bien. Y bueno, ahora ya pasamos a noticias del ámbito estatal, con una cosa que supongo que estará abriendo telediarios esta semana, y es que Vox ha registrado este lunes en el Congreso la moción de censura con Tamames de candidato. El diario cuenta en su subtítulo que Abascal ha justificado la moción contra Sánchez, que no cuenta con apoyos para salir adelante, advirtiendo de que lo que quieren es retratar al gobierno de Sánchez con los aliados de Putin y de Maduro, que han convertido este Congreso en un lupanazo. Bueno, que de verdad. Yo no sé quién escribe estos discursos, pero bueno, en fin.
Bueno, ¿quién es el candidato de esta moción de censuras? Pues el exdiputado del PC, Ramón Tamames, como candidato, un señor que ya está bastante mayor, la verdad. Y la moción de censura pues nace ya prácticamente muerta porque ningún otro partido pues la ha apoyado y pretenden hacerlas antes del 4 de abril porque la idea de Abascal y de Vox sería que coincidieran las elecciones generales con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Las razones que ellos dicen, bueno, pues la grave situación que ha dejado el gobierno de Sánchez a España, que ellos parece ser que son los únicos que se dan cuenta, que nadie más lo mira y que van a cumplir su promesa de hacer todo lo que sea posible para echarlos, ¿no? Bueno, las reales, pues yo supongo que propaganda, salir en los medios de comunicación, dar que hablar de redes y a ver si pueden rascar algún adepto más del PP, ¿no? También, supongo. Tú, Guillem, Pues ¿con sí, quién a tienes ver, ganas de meterte? yo lo que tengo que reconocer y no me da vergüenza es que la verdad es que no tenía ni idea de quién era Ramón Tamames hasta que no empezó a salir en las noticias por el tema de la moción de censura de Vox. O sea, recuerdo ahora al hilo de lo que ha ido saliendo después, sí que recuerdo que me sonaba porque la entrevista que le hizo Pablo Iglesias a Carrillo salió vinculado al 23F, donde Carrillo dijo que Tamames, que era del PC, estaba vinculado de alguna manera con el 23F, que estaba en una de las propuestas que se le hicieron a Tejero de gobierno de concentración, él como ministro del PC, y también pues las análisis que han salido posteriormente, ¿no? De que al final era uno de estos elementos, ¿no? Que en la transición o digamos en la lucha antifranquista se metieron al PC o los captaron en el PC en esta estrategia eurocomunista que tenían para luchar contra el franquismo, pero que realmente son gente que nunca llegó a ser comunista, o en el sentido de que nunca llegaron a aceptar los postulados del marxismo. Al final, pues podía ser gente con unos intereses personales muy concretos en una época muy convulsa, y que en este personaje en concreto parece ser que tiene un ego descomunal y una trayectoria, vamos, interesante. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es no darle más importancia de la que tiene, en el sentido de que no merece la pena alimentar su ego, sino ponerle en el sitio que se merece. O sea, al final es un señor de 90 años, no sé si tiene 90 años, que habrá tenido sus aportes intelectuales, pero no más que otros que no están en el foco mediático ni tienen esas ínfulas de ego de decir que ellos son mejores que los demás. O sea, habrá otros muchos, con lo cual tampoco pasa nada por no saber quién es. Ese es mi punto de vista, ni somos unos ignorantes generacionalmente hablando, porque para nuestra generación entiendo que habría que haber estudiado con más o menos profundidad el periodo de la transición para conocer una figura y que no se te pase, una figura como Tamames, y que no se te pase así como así. Entonces, nada, desde mi punto de vista es un intento de Vox por tapar o dar un poco esa imagen de transversalidad, ¿no? De mira, tenemos hasta excomunistas o gente que no comulga con los ideales de nuestro partido, que comulgan en un 90%, porque estos falsos comunistas de la transición al final se han vuelto todos fachas, por algo será, también te lo digo, y que al final lo que supone es un pacto tácito y por detrás entre el PSOE y Vox, porque esto lo que hace es erosionar al PP en su intento de aglutinar voto de la derecha, de comerse a Ciudadanos y comerse a Vox. ¿Por qué? Porque se retroalimenta la idea de que solo hay dos bloques de gobierno posibles, que uno es el PSOE con los de la izquierda y territoriales y PP con Vox. Todo lo que sea evidenciar que el PP solo puede gobernar con Vox es movilizar el electorado de la izquierda o el electorado progresista diciendo, hostia, es que si no, mira que vienen estos. Y esto a quien mejor le viene es al PSOE. No le viene bien a Podemos, le viene bien no le viene bien a nadie más, y menos en la izquierda, más que al PSOE, que les blanquea y les hace parecer que son de izquierdas. Por lo tanto, es un circo que intenta poner a Vox en la agenda mediática cuando ya no tienen ni absolutamente ninguna idea ni nada que decir, y sacar fortalecido al PSOE por encima del PP. Bueno, pues seguimos un poco atentas de cómo evoluciona esto, pero yo creo que tampoco tendrá mucho más recorrido y quedará No. pues una anécdota más, algún meme por internet y poco más. Y a los 2 días se olvidará. Ahora bien, habrá que ver cómo le responden a un señor de 90 tacos en el Congreso de los Diputados, porque tampoco es fácil. No se puede. O sea, hay que tener tacto, y menudo es Tamames también. Pero bueno. Muy bien, y ya seguimos con la última noticia antes de que venga nuestro invitado de hoy, y es que el IPC va sobre la inflación.
El IPC repunta al 6,1% en febrero y la inflación subyacente aumenta hasta el 7,7%. El IPC, que es el índice de precios del consumo, elevó 2 décimas su tasa interanual en febrero por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Y en términos mensuales la subida fue de 1 punto. Y la inflación subyacente, que es toda aquella que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos, así decirlo, como puros, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, Básicos, los ¿no? alimentos de primera necesidad, no Eso puros. es. O sea, esto es la más alta en más de 40 años y sitúa su diferencia con el IPC general en 1,6 puntos. Bueno, que esto parece que no para, ¿no? No para no dejan de subir los precios, nosotros cada vez más pobres y al final esto lo que se trata no es, o sea, nos lo venden yo creo que o sea, la inflación se vende desde los medios de comunicación como una cosa natural o como algo que es inherente a las dinámicas económicas y que, bueno, es verdad que es multifactorial, es bastante complejo y yo aquí no soy ninguna experta como para dar ninguna clase, pero lo que no podemos olvidar es que la inflación es también un asunto político y como decía Gonzalo Gallardo en un hilo de Twitter muy interesante sobre la inflación, es que no es un dato político, no es un dato técnico, sino un dato político que refleja la lucha de clases. ¿Y por qué decía esto? Porque al final no se trata más que otra faceta de la ofensiva capitalista que estamos, bueno, la ofensiva aún más ofensiva capitalista que estamos viviendo en estos últimos años, en el que las empresas, pues después del coronavirus, después de la guerra, después de, pues, de unos ciclos medioambientales que parece que también están llegando como a crear, bueno, me estoy explicando fatal, pero después de una serie de factores que las empresas han visto como sus beneficios y su tasa de ganancia disminuía, eso tienen que recuperarlo como sea, porque obviamente el capital, si hay algo a nivel muy básico, trata es de seguir ganando a costa de lo que sea, de quien sea y de cuánto sea. Entonces, bueno, ¿a quién nos está tocando? Pues a los de siempre, ¿no? A la clase trabajadora, un expolio de sus ahorros, en la que nos cuesta mucho más pagar las cosas, nuestros ahorros van disminuyendo y en lo que nos apunta a lo que se llama ahora el término de proletarización, que es que aumenta el poder capital, o sea, aumenta el poder del capital porque empeoran nuestras condiciones de vida en todos los sentidos, no solo a nivel de salarial o laboral, sino también pues de educación, vivienda, ocio, ambiental, a todos los niveles. Bueno, no sé si he liado más que otra cosa, pero yo recomiendo el hilo de Gonzalo, que está bastante bien. Sí. Ya lo pondremos por ahí en alguna de la pantalla. Está muy bien, es cortito y yo creo que resume muy bien porque hay que entender el IPC y la inflación como una forma también de medir la correlación de fuerzas entre clases, ¿no? Yo veo que hay un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora que se intenta encubrir y que a la hora de la verdad a mí lo que más me molesta es el triunfalismo preelectoral que tiene el gobierno que te venden que como en España ha subido el 6,1 y en, no sé, en Estonia y en República Checa hasta en el 11, en el 12, en el 15, es como ya ellos han hecho la mejor gestión, obviando todos los factores coyunturales, como por ejemplo que en Europa del Este y en Europa Central dependen mucho más de Rusia, del gas de Rusia, y que nosotros tenemos unas infraestructuras gasísticas que ellos no tienen, o sea, una menor dependencia, por lo tanto, bien que esto sea un proceso general, pero luego hay elementos coyunturales que explican si es más voluble o menos voluble. Lo que explicabas tú de este hilo es cierto que es algo previo incluso a la propia guerra, el proceso inflacionario de empobrecimiento generalizado, de que cada vez vamos a ser más pobres por mucho que intente subir los salarios, no vamos a llegar a la subida de los precios, pero es que además hay factores coyunturales que que explican el fenómeno mucho más allá de X gestión, que además la gestión que puede hacer el gobierno español con casi todas las posibilidades o todas las dependencias que están en manos europeas para aplicar medidas económicas son bastante reducidas. Entonces yo creo que hay que rebelarse un poco contra este triunfalismo que te intentan vender de que mira cuántas cosas estamos haciendo por los pobres, que sube la inflación y nosotros protegemos y aquí no sube y en Europa sí, porque es que no es verdad, porque es que si tuviésemos que darle crédito a alguien, igual tendría que ser a quien construyó todas esas infraestructuras gasísticas en los últimos 20 años. Que a lo mejor no fue Podemos y no fue el PSOE, quiero decir. Son más elementos, ¿no? Entonces, por desgracia, esta es una noticia que ya no es la primera vez que la damos, que la hemos traído más veces y que por desgracia la vamos a volver a traer y que va a tener consecuencias dramáticas para la clase trabajadora. Totalmente, y que la vamos a seguir tratando y a ver si algún día le dedicamos un programa
Más para profundo, más específico. abordarla en profundidad y que venga. Entonces, Exacto. bueno, después de este repaso, si te parece, si pasamos al invitado y a hablar de lo que pasa en la Canal Roya y de la Pues lucha que hay contra esas estaciones de esquí. sí, vamos con ello. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado, con Paco Iturbe, que es miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Bienvenido, Paco. Gracias por invitarme. Y nada, hoy vamos a hablar de la unión de estaciones de esquí, de cómo se quiere encargar la Canal Roya. Así que si quieres empezar, Laura. Mi primera pregunta es súper básica de A1, para quien no tenga ni idea, ¿qué es la Canal Roya y cuál es su valor? Pues Canal Roya es un valle pirenaico que está en el centro del Pirineo aragonés. Está en la parte alta del valle de Aragón, que eso también es importante porque se puede considerar casi una de las cunas de Aragón, porque allí es donde en ese entorno está el nacimiento del río Aragón, que da nombre a todo, pues a todo el territorio de Aragón. Canal Roya es un valle glaciar, con la típica forma de U que nos enseñaban en el colegio. De hecho, en Aragón, en el Pirineo, se les llama canales a esos valles glaciares con esa forma de U, que además se junta también con una serie de formaciones volcánicas. La más destacada es Anayet, una serie de picos que hay por la zona, con lo cual hacen que geológicamente sea un lugar tremendamente peculiar y tremendamente importante, forjado durante miles de años y un claro ejemplo de lo que es el Pirineo. Lo de Roya, roja en aragonés, se refiere a una serie de areniscas y de rocas de color claramente rojo que hay por la zona. Siempre se dice que una vez que te sitúas en Canal Roya no hace falta explicar por qué tiene ese nombre, porque es muy evidente la forma acanalada y las tierras claramente rojas que llaman mucho la atención. Es un valle de alta montaña prácticamente virgen, de un tremendo valor tanto de fauna como de flora de alta montaña, que tiene además la peculiaridad de que en vez de ser, digamos, perpendicular, que es lo normal, está en horizontal, con lo cual sirve de corredor y conecta tanto el Valle de Tena como el Valle de Aragón, y por eso tiene un corredor biológico de muchísima importancia. A todos estos valores naturales, con ibones, con restos de glaciar, con restos volcánicos, con tanto fauna como flora, que se mantiene en muy buen estado, sí que se une todo su valor cultural. Desde hace milenios ha sido un lugar habitado, considerado prácticamente sagrado, y hay infinidad de dólmenes, de túmulos, de yacimientos que así lo atestiguan, con lo cual también tiene un tremendo valor cultural, y sí que refuerza eso que decíamos al principio, de que casi se puede considerar como la cuna de Aragón, puesto que ha sido un lugar sagrado para nuestros ancestros durante siglos, incluso milenios. Entonces sí que es un lugar, como digo, de un tremendo valor, y de hecho, que luego si queréis hablamos de si tiene o no tiene figuras de protección. Pegadito a Canal Roya, que está a la frontera con Francia, es Parque Nacional francés, el Parque Nacional de los Pirineos francés, que es la máxima figura de protección que se le da en Francia a un lugar, y está, vamos, literalmente inmediato a lo que es Canal Roya, en el límite de este valle. Vale. Yo te quería preguntar de dónde nace este conflicto, porque quizá para muchos nos ha venido algo relativamente nuevo, pero has comentado que es algo que viene de antes, ¿no? O sea, ¿de dónde nace este conflicto? ¿Quién lo impulsa? ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Por tener un poco la idea de la dimensión del asunto. Pues este proyecto en realidad viene desde hace mucho. De hecho, ya en los años 70, incluso todavía con el tardofranquismo, ya se piensa en la unión de estas dos estaciones, de Astún y de Formigal, a través de Canal Roya, y hay diversos intentos de realizar este proyecto. Ya en los años 70, en la prensa de la época, aparecía, además cuando uno lo lee, la verdad es que te desesperas un poco, porque son titulares prácticamente idénticos a los de hoy día. Quieren urbanizar Canal Roya, quieren destruirla, la codicia, un lugar que debería estar protegido. El discurso es casi idéntico. En los años 90 vuelve otra vez a haber un segundo intento, se detiene con mucha presión social, hay acampadas, hay manifiestos, es muy potente, vuelve a aparecer otra vez en el entorno del año 2004 o 2005, y ahora vuelve otra vez a aparecer. O sea, es algo casi periódico, y esto sí que es importante, el que haya sido durante tanto tiempo, porque eso ha motivado que un lugar
que ya en la democracia, en la primera lista de espacios protegidos que debería de haber Aragón, una REMPA que se crea, el primero de todos ellos es Canalroya, como es el lugar emblemático que contábamos antes, pero como siempre ha pesado sobre él estos proyectos, nuestros políticos o gobernantes directamente, sistemáticamente han ido impidiendo que tenga ninguna figura de protección. Ha sido propuesto para decenas de figuras de protección, desde Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, Parque Natural, lugar geológico, bien de interés cultural. Prácticamente todas las figuras habidas y por haber han sido propuestos por los técnicos y los gobiernos los han ido rechazando una y otra vez, con lo cual en estos momentos no tiene prácticamente ninguna protección, que es lo que hace que este proyecto pueda pensarse en él. O sea, esto es como si pusieran un telecabina en Ordesa, en términos prácticos. En términos prácticos, sí. Canalroya y Ordesa probablemente sea Ordesa el lugar más cercano a lo que es Canalroya. ¿Por qué sí. Ordesa tiene esa protección y Canalroya no? Pues porque Ordesa es anterior, es de mediados del siglo XX, entonces había protegido, y esta que es posterior estaba ya creado ese proyecto de unión de estaciones de esquí y es lo que lo impide. Un proyecto de unión de estaciones de esquí que, por cierto, que aún casi no lo he contado. Primero, tampoco se sabe mucho porque no existe un proyecto, es una de las grandes cosas que se demandan, que enseñen cuál es el proyecto. Existe prácticamente una raya, una línea, entre otras cosas, porque aquí en realidad lo que interesa no es el esquí. Aquí estamos hablando siempre de otras cuestiones, una serie de proyectos inmobiliarios asociados a todo esto, con lo cual lo de menos es el esquí, porque luego hablaremos además que no tiene ningún sentido desde un punto de vista de estación de esquí. Entonces, por eso sí que lo que en estos momentos lo que sí que se sabe es que quieren hacer una unión con una telecabina entre 4 o 5 kilómetros de un lugar a otro. Hablamos de un lugar virgen, por lo tanto sí que lo que ahí habrá que hacer es el meter una línea eléctrica para llevar la luz, el llevar una carretera, como mínimo una carretera de evacuación y de acceso, y sí que se crea también una subestación intermedia con una serie de edificios en el centro del valle. Eso es lo mínimo. Luego puede que vengan otra serie de infraestructuras y de cuestiones, pero claro, todo eso en un valle virgen sí que es una auténtica aberración. Siempre decimos que cualquiera que conozca Canalroya, que haya estado en Canalroya, poco hay que explicarle porque te plantas allí y te imaginas eso rodeado de líneas eléctricas, de telecabinas, de edificios, etcétera, etcétera, y sí que se te pone la piel de gallina, ¿no? Pero para el que no haya estado nunca sí que es un poquito más difícil de explicarlo, pero yo creo que se puede uno imaginar un poquito. ¿Laura? Quería saber de dónde sale el dinero, ¿no? ¿De dónde sale el dinero con el que se supone que se va a hacer perdona, proyecto? Que no te oía al principio ahora. Sí, sí. Vale. No, mi pregunta es en torno a la financiación de este proyecto, porque como decías antes, es una idea que ha estado casi desde los años 70 y que cada X tiempo vuelve a resurgir. Si no me equivoco, corrígeme, esto se haría con el dinero de los fondos europeos de Next Generation, ¿no? Que son fondos pues, de recuperación después del COVID, que tienen como objetivos que se marquen unos criterios de sostenibilidad. No sé si podías explicar un poquito más en qué consiste y un poco si hay las contradicciones, ¿no?, que podemos encontrar también en esto. Sí, una de las cuestiones que llaman mucho la atención a todo el mundo con esto es que la destrucción de un valle virgen, un auténtico atentado ambiental, se va a sufragar con fondos europeos que llegan para turismo sostenible, para conservación de la naturaleza, que lo pone expresamente en las bases de esos fondos. Estos fondos, que probablemente sean la razón de por qué se han lanzado ahora a resucitar este proyecto, vienen a raíz de la crisis del COVID. Desde Europa se lanzan una serie de fondos para recuperarnos de esta crisis y hay una partida que es para turismo sostenible, los Next Generation, para proyectos que puedan ser resilientes, que puedan aguantar el cambio climático y que lo que fomenten sea la naturaleza y la biodiversidad. Por eso el epígrafe de turismo sostenible, son específicamente para eso. Entonces, curiosamente, en el caso de Aragón se ha destinado casi el 100%, en el 21 destinaron de 30 millones, creo que eran 26, 27, y este año también de 30 a 27 van para el proyecto de Canalroya, de manera que se van a destinar casi íntegramente a cuestiones que no es que sean dudosamente de turismo sostenible, es que son justo de todo lo contrario. Esto, aparte ya de todo del impacto ambiental, sí que conlleva un impacto socioeconómico muy, muy importante.
por un lado, cualquiera que se lea mínimamente las bases entiende que es completamente imposible que esto se pueda justificar. Lo malo de estos fondos es que se justifican al acabar el proyecto. Hay de tiempo hasta el 24 para hacerlos y es en el 2025, cuando se van a justificar. Va a ser imposible justificarlos, con lo cual habrá que devolver el dinero. Lo malo, evidentemente, sí que es que el daño ya estará hecho. Pero desde un punto de vista socioeconómico significa que ese dinero se va a perder, va a haber que devolverlo, lo cual supone un agujero importante para las arcas de Aragón. Pero es que también significa que son 30 millones de euros que llegan a Aragón para proyectos de turismo sostenible, que afortunadamente en Aragón tenemos y muchos. O sea, hay infinidad de proyectos que deberían de estarse beneficiando de estos fondos y que al desviarlos para esto han dejado a todos estos proyectos sin dinero. Con lo cual nos vamos a encontrar con devolver una cantidad importante de dinero, con un montón de proyectos que sí que son de futuro y que sí que harían territorio y asentarían población, que pierden todo este dinero y se quedan sin ello, con lo cual el daño socioeconómico que se hace sí que es evidentemente muy, muy importante, aparte de la ética de nuestros gobernantes de hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero el impacto socioeconómico que provoca para el territorio sí que es brutal, aparte del impacto ambiental y evidentemente del impacto de futuro. Luego hablaremos también, si queréis, de cambio climático, porque sí que significa el estar acabando prácticamente con nuestro futuro a medio plazo. Yo te quería preguntar, bueno, cuéntanos, Paco, ¿cuál es el entramado, digamos, que ha hecho? Porque yo entiendo que tiene una cierta prisa, ¿no? Se acercan elecciones, han visto la oportunidad estos últimos años con el COVID, con los Next Generation, de una manera como de intentar financiarlo, ¿no? De sacar adelante ese proyecto que ya existía, pero queríamos conocer el entramado, digamos, institucional, político, que ha llevado adelante este proyecto que quieren hacer ahora. ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos? ¿Cuál es el papel de la Diputación de Huesca? ¿Cuál es el papel del Gobierno de Aragón? Queremos entender es cómo lo ha impulsado. Es un poco complicado porque viene de lejos y Ajá. sí que hay toda una trama de puertas giratorias de gobierno con empresas que es bastante difícil de explicar. Sí que quien lo pide, que es Diputación Provincial de Huesca, lo pide porque estos fondos son para entidades locales, con lo cual una diputación es una entidad local, igual que un ayuntamiento, por lo tanto lo pide la Diputación por eso. Y O sea, no es que el Gobierno de Aragón no es que el Gobierno de Aragón, quiera hacer, efectivamente, sino que no puede presentarse a estos fondos. Por eso tenía que hacerlo la Diputación. Efectivamente, entonces quien lo hace es la Diputación, pero para que nos hagamos una idea, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, que es quien pide esto, es el que es, hasta el día de antes de pedirlo, es consejero de Aramón y es el expresidente y uno de los fundadores de la empresa Aramón. Con lo cual hace una petición como la empresa Aramón y él mismo, como presidente de la Diputación Provincial de Huesca, se concede esa subvención, además, ya digo, prácticamente al 100%. Esto va siempre encaminado, suelen ser proyectos que han ido asociados a PSOE y PAR, o sea, no es casualidad que ahora en el gobierno esté PSOE y PAR, es lo que ha ido sucediendo de manera periódica con estos proyectos y con estos entramados que, ya digo, siempre van asociados a recalificaciones urbanísticas. Así estaba en el proyecto del 2010, que es el que ahora se quiere reeditar, y entendemos que es uno de los que promueven eso. Sí que además el tema del dinero de Europa en realidad lo único que está sirviendo es como liebre para el dinero. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió el año pasado. El año pasado se le concedió la primera fase de todo esto, que es Astún Candanchú. A Astún Candanchú se le conceden 8 millones y se dice que cuesta 8 millones esa unión. Aún no se la habían dado y ya dicen que no, que en realidad son 12. Pero ya que nos han dado los 8, vamos a aprovechar. Y la Diputación Provincial de Huesca, una vez más, dice que ella pondrá esos 4. Después dicen que no, que en realidad no son 12, que son 16. Pues ya que hemos puesto 12, vamos a poner 16 y los pone el Gobierno de Aragón. Ahora, esto va a acabar como el pantano de Yesa, ¿eh? Ya vamos por 22 y no han empezado todavía las obras. Con el caso de Canal Roya va a pasar algo parecido. Están diciendo que son 36 millones, ya en el proyecto de 2010 lo cifraban en 70, con lo cual que 10 años después valga la mitad es cuando menos curioso. Pero dicen que vale 36 para meter 28 de Europa. Dentro de poco nos enteraremos que en vez de 36 son 50 o 60, pero ya que Europa me ha dado 28, no, es efectivamente. Sí que se va a convertir, como tú bien dices, muy parecido a Yesa, en un auténtico pozo sin fondo de meter, eso sí, siempre dinero público. Aquí las empresas privadas, Astún, Candanchú y Aramón, no ponen
un solo euro. Ellas se llevarán los beneficios si los hay, pero de gasto no ponen ni un solo euro. Es siempre, siempre, siempre dinero público. Bueno, y que es dinero que va a empresas constructoras al final, ¿no? Sí, o sea, tanto Aramón, los dirigentes de Candanchú son constructores. Cualquiera, se veía recientemente la firma de la señora Gastón, que es trabajadora de Ibercaja, a su vez presidenta de la empresa Aramón, a su vez consejera de Economía del Gobierno de Aragón. Aramón es una empresa constructora, si lo miras ese es su epígrafe, y la persona que estaba firmando ahí por Candanchú, que es Santa Cruz, si uno busca también en Google, es también otro constructor, con lo cual efectivamente a lo que se dedican son empresas constructoras que como actividad secundaria sí que tienen la gestión de estaciones de esquí, y eso sí que explica también en buena medida los intereses que hay en torno a esto. Empresas que se dedican a asfaltar el Pirineo, básicamente. Laura, ¿quieres preguntar? Sí, yo voy a hacer una pregunta y lamentablemente no podré escucharla en directo, tendré que escucharla más tarde porque me tengo que ir, siempre me estoy yendo, qué mal. Hablábamos un poco, antes comentabas también, ¿no?, de todas las consecuencias socioeconómicas que tiene, de todos esos dineros que no irán a parar a proyectos que seguro nos benefician muchísimo más y que reportaría muchos más beneficios en el territorio. Yo aquí quería que nos comentaras un poco que al final esto no deja de ser reforzar el mismo modelo de turismo de siempre para los Pirineos, del esquí, que realmente lo que hace, mi percepción, ¿no?, estando en Barcelona, pero un poco de gente que conozco y cosas que leo, es que al final en los valles se hace cada vez más imposible vivir y crear tu proyecto de vida para la clase trabajadora, porque aumentan los alquileres, los precios de la vivienda, a nivel de servicios solo están hechos por y para la temporada de esquí o en verano una temporada alta, el empleo es estacional y precario. Entonces, bueno, yo quería un poco pues que nos comentaras esto, qué consecuencias, supongo que será acentuarlo más, va a tener este proyecto para este modelo turístico que a la vista está, ¿no?, ya lo comentaréis, que a corto plazo seguramente va a dejar de ser sostenible porque es que va a dejar de nevar seguramente. Sí, hombre, tiene exacto como dos vertientes. Por un lado, el modelo en sí, un modelo de masas y muy estacional y muy concentrado, es un modelo muy, muy parecido al de costa. De hecho, muchos de los problemas que tú comentabas, la falta de alojamiento, el encarecimiento de la vivienda, los sueldos precarios, tipo de contratos, es muy, muy similar a lo que sucede en costa o en los peores lugares de costa, por decirlo de alguna manera. Se trabaja muchísimo con empresas de trabajo temporal, con trabajos de fin de semana, etcétera, con gente que viene de fuera. Estos días en prensa estaban todos los problemas que tienen los trabajadores para conseguir vivir y que vivían incluso en contenedores, etcétera, etcétera. Se estaban viviendo porque no encontraban alojamientos dignos. Es uno de los problemas que lleva a que este modelo sí que tenga efectivamente muchos problemas, pero en este caso todo eso se ve agravado porque hasta ahora las estaciones de esquí del Pirineo aragonés al menos sí que son de finales del siglo pasado, es decir, hace 50, 60 años, entonces nieve había, con lo cual sí que el negocio podía tener cierta solvencia. En esos momentos ya el negocio es ruinoso, solo se mantiene a base de inyecciones públicas. De hecho, por eso prácticamente todas las estaciones están en poder de Aramón. Son empresas que en su día quebraron y se las quedó Ibercaja por una mera embargo de la estación, o bien luego pasaron a este consorcio de Aramón. La propia Candanchú está en concurso de acreedores, no puede pagar las facturas que tiene, y para abrir cada temporada necesita inyecciones de dinero público, pero lo que digo es que para esquiar, mientras no se demuestre lo contrario, hace falta nieve. Y en estos momentos organismos como el Observatorio Pirineo de Cambio Climático, que es un organismo científico, dice que en estos momentos ya claramente el número de días de esquí, el número de días de nieve es clarísimamente inferior al de hace 10 o 20 años, y que las estimaciones es que de aquí a en el 2030, 2040 va a ser prácticamente inviable el actual modelo de estaciones de esquí. Eso hace que ya, de hecho, no se esquía con nieve natural prácticamente, se está esquiando con nieve artificial. La nieve artificial es muy costosa en los sistemas de inhibición, el crearlos, y muy costosa también económicamente con el tema de energía y de agua. Consume grandes cantidades de agua y grandes cantidades de energía. Eso tiene un coste económico brutal,
que hace que sea completamente inviable. Este invierno hemos visto como prácticamente en toda Europa muchas estaciones europeas no abrían porque no les salían los números. Aquí en España están abriendo porque como es dinero público les da exactamente igual que el déficit sea 1 o sea 20. Si no, muchas de ellas estarían también cerradas y dependieran de eso. En esos momentos ya es muy, muy difícil mantener el equilibrio de una estación de esquí y todo implica que en 10, 20 años va a ser completamente imposible por lo que dicen los estudios científicos, con lo cual apostar a un modelo que en 10, 20 años sabes que no va a tener ningún sentido es completamente suicida desde un punto de vista económico. Y además aquí en el Pirineo Aragonés se dice mucho un dicho de que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y esto es el clarísimo ejemplo de lo que se está haciendo. Lo que decía antes, de los 30 millones que llegan para turismo sostenible, estamos dedicando 27 a esto, solamente a un proyecto en un valle. Estamos dejando todo lo demás completamente desguarnecido, sin ningún tipo de ayudas, incluso muchas veces con problemas para los que se quieren dedicar a otro tipo desde ganadería, proyectos de turismo sostenible, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, desde un punto de vista socioeconómico, significa que de aquí a 5 o 10 años va a ser muy, muy grave la situación que vamos a tener. Siempre se dice que dentro de 10, 20 años, cuando no haya nieve, estas estaciones de esquí ya no serán rentables. No seamos tan torpes de lo que sí que debería de seguir existiendo, que es el paisaje, lo que nos debería de seguir permitiendo el seguir viviendo aquí. No seamos tan torpes de habernoslo cargado, o si no, dentro de 20 años ni tendremos nieve ni tendremos paisaje, con lo cual la supervivencia en estas zonas va a ser muy, muy complicada si somos tan torpes. Vale, yo quería, por un lado, remarcar lo que decía la compañera Laura, ¿no? De esa dimensión social, que se habla mucho de lo ecológico porque es tan atroz, ¿no? Del cargarse un valle virgen, como estás comentando, pero que también va acompañado de una dimensión social donde que por un lado se está hablando mucho de territorio, de mundo rural, de España vaciada, y luego en la práctica están turistificando de una manera el Pirineo, que igual que pasa en Barcelona, que con los Airbnb no se puede encontrar un piso de alquiler barato, pues pasa lo mismo en los valles con ese nivel de explotación turística, ¿no? Entonces esto lleva a una dimensión social aparejada donde es imposible que se mantenga o se fije población, porque tú puedes tener un modelo de esquí, un modelo de turismo, incluso aunque funcionara, pero ahí tiene que trabajar gente que no va a ser los que tienen el dinero para ir al turismo. O sea, es inviable desde el punto de vista también social, que es un problema que va acompañado y que yo creo que nosotros tenemos que valorarlo, porque también es el punto de vista, ¿no?, de una parte de la población, y que está relacionado con lo que te quiero preguntar. ¿Cómo está la cuestión social en torno al proyecto? Es decir, en el propio territorio hay apoyo a este proyecto, también hay gente mayoritariamente están en contra. ¿Cómo está en el resto de Aragón? ¿Cuál es vuestra sensación, ¿no?, de cómo se ha percibido este atentado contra la Canalroya? ¿Cómo se está moviendo? ¿Y qué perspectivas reales hay de pararlo? Hombre, a ver, yo creo que en Aragón, en general hablándolo, sí que por aquello que comentaba antes al principio, de que esto se considera casi como el corazón o la cuna de Aragón, sí que está causando muchísima indignación. O sea, es decir, algo que se oye mucho es, pero y también hay, todo vale. O sea, vale que hay valles que ha habido impactos importantes, pero dices, pero y también en Canalroya. O sea, también Canalroya lo tenéis que destruir. Hacía falta. Exacto. Entonces, y además lo que decíamos antes, y además es que además cuando se ve que es para nada, porque con el cambio climático eso no va a tener ningún sentido, y aún encima pagado con nuestro dinero. Entonces sí que la indignación, yo creo, y se está viendo estos días, incluso Canalroya, que es un lugar relativamente conocido en todo el estado, están llegando muestras de apoyo y de indignación de prácticamente de todo el estado. Sí que es bastante mayoritario el rechazo, claro, a esto. Zona Jaca y por ahí hay una patronal hostelera que en los valles en concreto. En los valles en concreto sí que la cosa está más dividida, pero porque sí que a la población local se le realiza se le ha venido realizando, aparte de la propaganda, sí que se le ha venido realizando un auténtico chantaje. Uh-huh. Que es un caso muy, muy claro, por ejemplo, es el tema del Canfrán, la reapertura del Canfrán, de la estación, etcétera, etcétera. Durante décadas la población lo que quería era la reapertura del tren, la reapertura de la estación, la reactivación de todo eso. Se le ha venido diciendo repetidamente que para eso ni un euro.
Sin embargo, para esto de la unión de estaciones, todo el dinero que quieras. Entonces, durante décadas de escuchar eso, es lógico, yo si viviera allí también, digo, yo me quiero quedar a vivir aquí, me dicen que para esto que es lo que quiero, no me van a dar nada, ni me van a hacer ninguna ayuda, y para esto otro, todo el dinero que quiera, pues yo sí que entiendo. Son lentejas, ¿no? Las tomas o las dejas. Exacto, o te vas del valle o aceptas esto. Entonces yo sí que entiendo que hay muchísima gente que dice, vale, pues bien, pues si la única manera de vivir aquí y la única ayuda que me vas a dar es para esto, pues venga, pues esto. Entonces, pero eso es un auténtico chantaje, evidentemente. O sea, no es lo que la gente inicialmente quería, y ahora sí que es cierto que hay gente que quiere eso. Pero aún así, y además incluso aquí sí que se empieza a notar también incluso un tema generacional. La gente más mayor a lo mejor, pues bueno, puede estar relativamente a favor, pero la gente joven evidentemente sí que está de esto diametralmente en contra, porque dices, vale, si yo tengo 20 años y de aquí a 10 o 20 años esto no tiene ningún sentido, esto para mi proyecto de vida no me sirve en absoluto. Si tengo 50 o 60 años, pues a lo mejor como proyecto de vida ya me pilla jubilado cuando esto se vaya. Claro. Pero para la gente joven, y no solamente eso, sino que yo dentro de 10 o 20 años lo que me va a necesitar es el paisaje para vivir de él. Claro. Si aún encima te me lo has cargado, o sea, a mí no me sirve, voy a vivir aquí con 30 o 40 años ya me iré del valle, no. Es que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Exacto. O sea, no voy a tener ni trabajo, ni expectativas de tenerlo. Ni paisaje, ni medio natural. Entonces sí que la situación está bastante... Bueno, hay repartida y de todo, pero sí que evidentemente sí que hay una oposición dentro del valle también muy importante, y ya digo, también incluso en el caso de Canal Roya también está sucediendo eso. Y además porque incluso en este caso... a ver, coincide que Astún y Candanchú sobre todo son dos estaciones de esquí que están muy obsoletas, con unas instalaciones muy viejas, muy antiguas. Por lo que decimos, el esquí ya no da, y entonces hace años que allí no se invierte. Si de verdad se quiere alargar un poquito las estaciones de esquí, con una 10ª parte de todo este dinero se podría renovar las instalaciones, que eso sí que le daría un poquito más de vida a las actuales estaciones de esquí, y sin apenas impacto. Y para eso hace falta una cantidad de dinero relativamente pequeña. Y eso sí que tendría un relativo impacto positivo, quiero decir, en alargar la vida, o al menos que estos 10 o 20 años esas estaciones de esquí pudieran ser o dar rentabilidad. Esto no sirve prácticamente para nada. Vas a seguir teniendo unas instalaciones obsoletas, y lo único que vas a hacer es una obra faraónica que no se sabe muy bien para qué y que no te va a aportar nada. Por lo tanto, es tirar el dinero en todos los sentidos, y eso también en los valles, incluso entre la gente que está a favor, sí que está causando cierto rechazo, porque cualquiera que sepa un poquito de esquí entiende que esto, quiero decir, cuando oye Aliaga diciendo que esto nos va a colocar como la quinta o destino mundial y que aquí van a venir noruegos y alemanes a esquiar, pues hombre, cualquiera que sepa medianamente de esquí sabe que aquí noruegos y alemanes no van a venir a esquiar. Entonces, por eso digo que sí que además causa en estos parámetros, incluso entre gente que piensa que habría que alargar la vida del esquí, entiende que esto es completamente absurdo y que no sirve tampoco para eso. Entonces sí que hay también, incluso conforme se van conociendo más detalles del proyecto o de las intenciones, el rechazo en los propios valles cada vez va aumentando. Incluso se nota que hasta hace poco tampoco había excesivas protestas, digamos, y ahora ya empieza a haber protestas y movimiento dentro del propio valle que están en contra de esto. ¿Y esto se va a traducir en la posibilidad de frenarlo por esa movilización social, o tiene algo que hay que digamos, dejar a que haya un cambio político o un tema judicial? Pues a ver, por un lado, sí que somos relativamente optimistas en que esto se podrá parar por 3 frentes sobre todo. Por un lado, porque la contestación social está siendo muy, muy alta, además es de todos los sectores, sector científico, sector del montañismo, sector social, académico sector también. Académico. Está habiendo muchísima contestación de Aragón y de fuera de Aragón, con lo cual esperamos que debiera de servir, aunque es cierto que una parte del gobierno lo vemos que está, desconocemos por qué, muy, muy empecinado en este proyecto. Si se les dice que hay una ley que lo impide, dicen que cambiarán la ley. Si se les dice que no hay dinero, dicen que pondrán todo el dinero que haga falta. Si se les dicen que no hay plazos, se dicen que se saltarán los plazos. Sorprende, la verdad, semejante empecinamiento. Ojalá ese empecinamiento lo tuvieran para otras cosas. Estos meses mismo, por ejemplo, hemos visto que en esos mismos valles se están quedando sin servicios sanitarios, se están quedando sin ambulancias. Ojalá
pusieran el mismo empeño para que esa gente siguiera teniendo médicos en vez de para las ampliaciones de las estaciones de esquí. Pero ya digo, sí que entendemos que la presión social debería de servir para hacer eso. Si eso no sirve, sí que existen otras dos grandes canales, sobre todo. Por un lado, el tema de Europa. Esto se recibe de fondos europeos. Lo que decía antes, en el 2025 al acabar será la justificación. Nos estamos poniendo ya en contacto con Europa para avisarles de lo que está sucediendo y de que pidan esa información y esa justificación ya ahora. De manera que si ven que esto no cumple con los requisitos, ese dinero se destine a otros proyectos que sí que los cumplen y no se destine a este proyecto antes de que destruya el valle. Los primeros contactos con Europa sí que están causando también bastante perplejidad, porque cualquiera que se mira las bases de los fondos para qué vienen, choca mucho a qué se van a destinar. Y si eso tampoco sirviera, está evidentemente la vía de los tribunales. Sí que en los tribunales pues esperamos también detener esto, porque hay una serie de cuestiones legales, empezando por estos desvíos de fondos y alguna cuestión legal, el famoso por de la Nayet, que muy brevemente sí que en su día, en uno de esos empeños, se consiguió crear un decreto que iniciase el proceso para que esto sea Parque Natural de la Nayet, y sí que ese propio decreto decía que mientras tanto no se podían hacer proyectos como este. Eso es lo que dice el gobierno de Aragón, o una parte del gobierno de Aragón, que esa ley no se puede aplicar. Pues bueno, pues los tribunales serán en última instancia los que decidan si se puede aplicar o no, y todas las fuentes jurídicas que estamos consultando nos dicen que esto efectivamente se debe de aplicar, con lo cual en los tribunales sería otra vía para poderlo parar. Pero esperemos que con la presión social un gobierno democrático debería de ser suficiente para que como mínimo se replantease sus cuestiones. O sea que podemos ser moderadamente optimistas. Moderadamente. En condiciones normales, con un gobierno que no estuviera tan empecinado, sería casi seguro que esto no se haría. Pero es cierto que hay un empecinamiento muy importante y, hombre, no olvidemos tampoco, efectivamente, que estamos a las puertas de unas elecciones. Hay una serie de partidos que están a favor de esta destrucción y otra serie de partidos que están en contra de esta destrucción. Esto te quería preguntar, o sea, en la dimensión política, digamos, cómo se ha llevado, porque yo he visto mucho debate, porque está claro que el PSOE, el PAR, con sus redes clientelares, siempre van a tender a este modelo agotado, ¿no? de favorecer al final los intereses privados de Aramón, los constructores, pero claro, el PSOE no gobierna solo, aparte con el PAR, gobierna con Podemos, gobierna con Xunta, que si bien creo que se han manifestado en contra, no dejan de ser socios. O sea, en la medida en que tú estás en un gobierno, estás siendo corresponsable de sus decisiones, aunque no las compartas. Pero no son dos gobiernos, es un gobierno. Entonces, yo quería preguntaros qué relación habéis tenido, digamos, pues el movimiento asociativo, la plataforma, con todos los partidos, porque también me interesa saber qué posición está teniendo la derecha, porque no está siendo protagonista, ¿no? Tampoco es lo que lo está impulsando, probablemente lo comparta, me lo dices tú, pero ¿cómo ha sido la relación con los partidos y si los partidos de izquierda que se oponen a esto están haciendo suficiente? A ver, sí que es cierto que los partidos de izquierda efectivamente siempre históricamente y ahora también han mostrado su rechazo a este modelo y a estos diferentes proyectos que ha habido, y lo siguen haciendo. Y otra cosa es que es cierto que dentro de ese gobierno hay dos partidos de izquierdas, Podemos y Xunta, y aquí ya cada cual podrá interpretar si deberían de haberse salido, si habrían podido hacer más o habrían podido hacer menos. Sí que es cierto que han mostrado su rechazo a este proyecto, mientras que hay otra parte del gobierno que muestra todo su empeño en este proceso. No deja de ser incluso algo parecido a lo que sucede con Gobierno de España y Gobierno de Aragón. Uh-huh. Porque es cierto que el PSOE Aragón sí que es muy proclive a todo este tipo de cuestiones, pero curiosamente PSOE España también rechaza este modelo. Pero este proyecto ha pasado por el Gobierno de España. Este proyecto ha pasado por el Gobierno de España, pero incluso nos consta que entre ministerios hay bastantes diferencias entre el Ministerio de Medio Ambiente, que ve que este proyecto no tiene ningún sentido, y el Ministerio de Industria, que es el que ha firmado el papel, por decirlo de alguna manera. Los fondos de turismo sostenible los firma el Ministerio de Industria. Le ha parecido bien, o como mínimo no le ha parecido mal. Entonces sí que existe ahí una situación extraña, que
que sí que es cierto que está claro quién es el promotor. O sea, el promotor Sí, es está PSOE claro. y PAR, pero es cierto que hay otra serie de actores que aquí ya cada cual entrará a valorar si podían haber hecho más, podían haber hecho menos, podían haber presionado más, podían haber estado más o Claro. menos indignados. O sea, es cierto que eso sí que llamo, digamos, como más personal Sí, de valoraciones, pero vamos, sí que es cierto que sus posiciones, tanto aquí en Aragón, de los que tienen representación, Izquierda Unida, como que está fuera del gobierno, como Chunta y como Podemos, sí que es de claro estar en contra de este modelo. PSOE y PAR claramente están a favor de este modelo. Y PP y Y Vox, PP y Ciudadanos. Vox están a favor, pero es cierto que tampoco han mostrado tanto entusiasmo. Digo, ¿Por qué no manejan los billetes en este caso? Entiendo. o no lo sé, porque en anteriores gobiernos, es decir, cuando Canal Roya, por ejemplo, en el 2010, que se presenta Ajá. este proyecto, entonces gobernaba el PP. Y el PP dijo que le parecía bien, pero que lo hicieran las empresas con su dinero, que ellos no iban a poner Una un posición euro de dinero, razonable. que le daban todas las parabienes, todos los permisos, pero que se hiciera con el dinero de las empresas. Y es cuando las empresas dijeron que, hombre, no. Pues ya es curioso, lo si en el 2010 si no lo lo tengo querían que hacer hacer. con mi dinero, pues va a ser que no. Entonces, por eso te digo que es verdad que los partidos más de derechas están a favor, pero es cierto que hasta ahora tampoco han puesto el entusiasmo que está poniendo el PSOE de Aragón, que es el que, aparte de palabra decir que le parece bien, también es el que con los hechos del que ha puesto el dinero público sí que está siendo el PSOE Aragón, lo cual, pues bueno, quiero decir que sí que también decimos que bueno, que este elemento en la próxima costelera, Ya. que la gente lo valore también, porque es cierto que en función del gobierno que saliera, y para esto faltan cuestión de meses, pues a lo mejor también era una manera de que Canal Roya, como mínimo, no tuviera tanto empujón como se le está dando ahora. Pero en tiempos esto va a coincidir con la campaña electoral. Quiero decir, no sé si va a estar más o menos avanzado el proyecto a nivel de aceptación de cara a las elecciones, pero claro, yo me pregunto, te lo he preguntado más que nada porque dices, sí, los partidos de izquierdas están en contra del modelo, pero la Chunta con su consejería ha montado un hotel de 5 estrellas en Canfrán. Entonces, En la estación, dice, sí. claro, entonces, bueno, se puede estar en contra, Podemos estar en contra porque tiene cambio climático, pero medio ambiente lo tiene Olona, lo tiene el PSOE. Entonces, claro, yo quiero saber cómo se va a enfocar a esto, porque una cosa es estar nominalmente en contra y otra cosa es por la práctica cómo se va a llevar, porque al final el PSOE es simplemente una red clientelar que a través de Sarga, a través de Aramón, pues coloca a su gente y hace los dineros. Entonces, no sé, ¿quieres comentar algo de esto? Es complicado. O sea, la verdad es que... Pero por tiempos va a caer dentro de la campaña electoral. Sí, está y de hecho puede que caiga y mucho. Digo que puede que caiga y mucho porque no sabemos si precisamente por ese miedo a... Claro, también coincide que hay determinados actores muy importantes que ni siquiera se sabe si van a estar en la próxima legislatura. De los que firmaron el otro día, de los 4 que firmaron, Aliaga no se sabe si va a estar. Pero es que el otro gran firmante, que es el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, pues hombre, tiene una edad. Algún día se tendrá que jubilar. Entonces tampoco se sabe si... Entonces incluso ya no sabemos si es por ese posible cambio o porque hay una serie de promotores que no saben si dentro de unos meses van a seguir siendo los que estén. Hay una gran aceleración del proyecto. De hecho, los plazos se los están saltando. Lo que es normal que tarde semanas lo están haciendo en cuestión de días, están corriendo muchísimo, entendemos que para intentar dejarlo lo más atado posible antes de las elecciones. Eso quiere decir que a lo mejor en las próximas semanas nos encontramos con intentos de declarar esto plan de interés general, que aceleraría procesos y se saltaría procesos, y entonces si eso se produce en plena campaña electoral, evidentemente va a hacer contestación va a hacer que esto en campaña haga saltar la campaña electoral por los aires. Pero vamos, solo con que se mantenga al nivel actual, sí que es un tema que está ya muy candente, con la sociedad muy, muy harta, muy enfadada con este tipo de proceder, y además porque se está intentando también una ocultación absoluta. O sea, no deja de ser curioso que casi nos está empezando a pasar como en otras épocas, que para enterarnos de lo que pasa en Aragón te tienes que escuchar los telediarios de lo que de fuera de Aragón.
O sea, no deja de ser curioso que estamos viendo en televisión española estatal, en El País, en medios estatales, estamos viendo reportajes sobre esto que son impensables en la gran prensa aragonesa. De hecho, al revés, aquí en la gran prensa aragonesa el problema no existe y todo son maravillas de lo maravilloso que es todo esto. Pues no olvidemos que Heraldo tiene un papel importante en Aramón y Bercaja, la familia Ayarza tiene unos intereses grandes dentro. Además hicimos un programa hace poco sobre la familia Ayarza y el grupo Eneo, que tiene intereses en la nieve y en la construcción urbanística en torno a la nieve. Directamente parte de los propietarios de estas estaciones son directamente la familia Ayarza. Claro. O sea, que ya no es que tengan ni siquiera ni intereses ni tal, sino es que directamente son parte de los... Que son los que controlan los telenoticias exacto. de Aragón Televisión, o sea que no es poca cosa. Entonces, pues eso es lo que te decía. Entonces, sí, claro, quiero decir que como se intenta esto frenarlo lo máximo posible, que no se sepa, se sabe todavía muy poco. Claro. Y conforme se va sabiendo, que va trascendiendo, es más lento, por redes, por el boca a boca, porque de repente alguien ve la televisión española o se lee El País, te vas enterando de estas cosas y conforme el grado de conocimiento va aumentando, sí que también el grado de enfado va aumentando. Entonces, por eso digo que sí que lo normal es que poco a poco en las próximas semanas el enfado vaya increciendo y en plena campaña es probable que esto sea un elemento bastante importante, sí. Pues muy bien, nos hemos ido de tiempo totalmente, pero está bien porque yo creo que el tema lo merece y que cualquier persona que esté interesada, pues no sé, en amar su tierra al final, ¿no? Pues en querer sus montes y su tierra, sea la Canal Roya, sea Teruel, sea Zaragoza, realmente es interesante profundizar en ello. Entonces yo creo que se han dado muchas claves. ¿Quieres añadir algo más? Simplemente casi, por si acaso alguien no ha estado en Canal Roya y no lo conoce, que se acerque, que lo conozca Canal Roya, porque lo que decía al principio, cualquiera que haya estado, lo decía hace poco en Huesca Eduardo Martínez de Pisón, que es uno de los grandes maestros de la montaña, que decía que le entendía que los que proyectaban esto no habían estado nunca en Canal Roya, porque es cierto, o sea, cualquiera que haya pisado Canal Roya, cualquiera que haya estado en Canal Roya, pensar en este proyecto, entiendes que es una auténtica aberración y entiendes ese enfado de decir, hombre, también aquí, también esto lo queréis destrozar. Entonces, que cualquiera que no conozca el valle, que acuda a Canal Roya, que disfrute por él, que lo conozca y que entonces sí que probablemente entienda de lo que estamos hablando. Eso yo creo que es tener muy alta estima al ser humano y su necesidad de ambición. Yo creo que no necesitan estar en Canal Roya para hacer lo que quieren hacer. Pero bueno, ahí yo soy más pesimista. Bueno. Pues nada, muchas gracias Paco por haber estado con nosotros. Seguiremos el caso porque como esto va a traer candela, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí hemos llegado en este octavo Hay Salida y nos vemos la semana que viene con más noticias y con más temas. Hasta luego.